Bien, vamos a empezar en este caso para poderles explicar acerca de la introducción al metabolismo de la bioquímica. Eh, Realmente el metabolismo implica mecanismos eh, donde se degradan alimentos o sustratos, que eso se conoce con el nombre de catabolismo, y estos productos que han sido degradados forman elementos muy simples que posteriormente deben ser reutilizados para poder fabricar componentes más grandes como son cierto tipo de biopolímeros, ¿no? Pero para eso es necesario que nuestras células requieran de nutrientes, ¿no? Con la finalidad de mantener su organización celular y un equilibrio interno que les permita que fuerzas externas que pudiesen ser atacados a estas puedan soportar y puedan seguir subsistiendo. Es así que estos nutrientes, luego que son aprovechados por las células, generan una molécula tan importante como es el ATP. El ATP es una molécula energética cuya función permite, por ejemplo, el crecimiento de las células, la reparación de las células, una nueva organización y finalmente darles cierto tipo de funciones que les permiten eh, trabajar a nivel celular y su metabolismo como resultado resulta en un buen funcionamiento de nuestro organismo. Es obvio que para poder nosotros llegar a esos niveles requerimos de alimentos que tienen compuestos orgánicos que son los nutrientes, y estos nutrientes llevan dentro de sí las grasas, polisacáridos y las proteínas, ¿no? Que posteriormente a través de mecanismos metabólicos ellos puedan eh, ser catabolizados hasta formar moléculas tan importantes, por ejemplo, como la citricoenzima A. Esta citricoenzima puede ingresar al ciclo del ácido cítrico posteriormente para generar agentes reductores, y estos agentes reductores en una fase intermediaria dan eh, una fase importante en la fabricación de moléculas energéticas como es el ATP. Y en el caso de eh, seres autótrofos, ¿no? El mecanismo es un tanto diferente, ya que, por ejemplo, ellos a través de la luz solar y del CO2 que está en el medio ambiente pueden generar sus propios alimentos, es decir, pueden generar compuestos orgánicos como son las grasas, los polisacáridos y las proteínas. En el caso de los seres heterótrofos, perdón, ellos mismos tienen que consumir los alimentos, ¿no? De forma externa para que los puedan procesar y de esa forma puedan llegar a un nivel de metabolismo y seguir subsistiendo. Eso es lo que vamos a ver en forma concreta aquí, ¿no? Tenemos tanto el anabolismo y catabolismo, pero vamos a distinguirlos. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí los alimentos, en el caso de los heterótrofos, son consumidos de forma externa y una vez que ingresan a mecanismos degradativos, las células convierten estos biopolímeros en unidades tan elementales que sirven de bloques unitarios para procesar, ser procesados posteriormente y formar biopolímeros. Pero en este mecanismo es lógicamente que van generando energía también, ¿no? Lo importante es que se genere energía y esta energía es reutilizada en otros mecanismos. Veamos, por ejemplo, en el caso de los seres autótrofos. Hace un rato había mencionado que los seres autótrofos requieren de la energía lumínica y su alimento principal es el dióxido de carbono. Eh, Todo este componente tan elemental de un solo carbono va a ser atravesado por un proceso de síntesis o anabolismo, ¿no? Para formar
biopolímeros, como son moléculas de azúcares, para su nueva organización estructural y pueden adquirir una función. Posteriormente, estos biopolímeros que han sido ya sintetizados nuevamente puedan ser degradados, ¿no? Y así generar energía y unidades individuales, ¿no? O bloques individuales para nuevamente llegar al anabolismo. En el caso de los heterótrofos, ya había mencionado que ellos requieren del alimento externo para poder, ¿no?, ser utilizados a través del catabolismo, liberar energía, formar bloques individuales o unitarios o pequeñas moléculas que posteriormente van a ser anabolizadas para formar nuevos biopolímeros. Entonces todo este ciclo está trabajando en un conjunto continuo dentro de los seres vivos. En este caso veamos, por ejemplo, en las enzimas y su trabajo. Las enzimas requieren de sustratos como el componente A para poder ser procesados a través de cierto tipo de mecanismos, ¿no?, como son la participación de una enzima 1 que es específica. Esta genera un metabolismo intermediario que se le conoce como un nombre de metabolito. Este metabolito va a servir de paso intermediario para poder ingresar a la participación de una enzima 2 que finalmente va a dar un producto final B. Es obvio que dentro de las células nosotros requerimos de que estas células tengan que ser alimentadas, ¿no? Y esto puede hacerse a través del medio ambiente, donde este puede aportar componentes orgánicos, como son las grasas, hidratos de carbono y aminoácidos, que le permiten a la célula interactuar, formando los metabolitos intermediarios y posteriormente los productos. En algunos casos especiales, ya habíamos mencionado en algunas clases que nuestras células no fabrican todo lo necesario para la subsistencia o el funcionamiento normal de nuestro organismo. Requieren de otros componentes que tienen que ser ingeridos de forma externa, es decir, por ejemplo, tenemos las vitaminas, cierto tipo de aminoácidos esenciales, ¿no?, que son requeridos para nuestro organismo a través de forma externa, y estos recién, ¿no?, van a integrarse al trabajo celular, es haciendo un equilibrio del metabolismo para su funcionamiento normal. Estas reacciones bioquímicas, vamos a ver 5 tipos de ellas en su forma de trabajo. Veamos, por ejemplo, la forma lineal. Esta forma lineal se caracteriza porque, como ustedes pueden apreciar, del componente A pasa a un componente B, pero con la participación de una enzima específica 1. Del componente B pasa al componente C a través de otra enzima específica 2. Y del componente C pasa al componente D a través de otra enzima específica. De tal manera que esta secuencia es lineal, ¿no? Va pasando de paso a paso hasta formar un producto F. Otro tipo de consideración son las de tipo catabólica, o sea, si nosotros vemos aquí, vamos a encontrar que el sustrato A, ¿no?, al ingresar a metabolismo celular, ¿no?, a través de la participación de diferentes tipos de enzimas, van a formar un producto I. Y esto es muy parecido, por ejemplo, al caso de la glicólisis, donde los azúcares que nosotros ingerimos en nuestra dieta, ¿no?, separan la glucosa como herramienta fundamental, como componente fundamental, y a través de 10 reacciones diferentes van a formar el piruvato. Eso lo vamos a ver posteriormente. Otras son ya lo de carácter anabólico, donde
Hemos dicho que a partir de sustratos pequeños, ¿no?, como en este caso el A, ¿no?, unidades individuales o muy pequeñas, a partir de ellas puedan formar componentes, productos H o I, que ya no son simples, sino son moléculas poliméricas más grandes, donde a través de diferentes enzimas llegan a este nivel. Otro tipo, la D, corresponde a las cíclicas, muy especial en el ciclo de Krebs, por ejemplo, donde el mecanismo del ciclo de Krebs trabaja en un ciclo para poder fabricar componentes intermediarios que van a servir para una etapa posterior, como es la fosforilación oxidativa, y esta generar los ATPs necesarios como moléculas energéticas. En este otro tipo ya vemos las de tipo espiral, o sea que a través de que van dando vueltas y vueltas y vueltas, van quitándole, ¿no?, cierto número de, por ejemplo, carbonos a una molécula grande, a medida que ésta se va encogiendo, y finalmente quedan como moléculas simples. Pero a medida que van perdiendo estos carbonos, ¿no?, estas pueden ser reutilizadas en otros mecanismos metabólicos. Es necesario que para que todo esto funcione, ¿no?, hay muchas etapas, y estas etapas principalmente son de carácter oxidativo, donde los sustratos, como son ciertos tipos de alimentos, ¿no?, han sido oxidados, ¿no?, generando agentes reductores como los NADs o los FADs, y estos finalmente, a través de otros mecanismos, generan la molécula fundamental energética, como es el ATP, ¿no? Y esa es la que estamos viendo aquí. Esta molécula que estructuralmente está compuesta ¿no?, de ciclos relacionados con grupos aminos, una base azucarada, ¿no?, y la interacción de grupos fosfatos permiten a las células realizar trabajos de síntesis, o sea, pueden fabricar nuevos componentes para la subsistencia de los seres vivientes. También el ATP les va a servir para poder transportar cierto tipo de grupos a otro tipo de estructuras, con la finalidad de generar productos finales para los seres vivos. Es obvio que todas las células están trabajando en un equilibrio, ¿no?, donde participan iones que generan, vamos a llamarlo así, una especie de voltaje, ¿no?, que se llama el potencial eléctrico, que permite que siempre las células mantengan un cierto nivel de equilibrio y no haya un disparo, ¿no?, de este tipo de energía que permita una inestabilidad en el organismo. Y finalmente el trabajo mecánico, que es como consecuencia de toda esta concentración de diversos tipos de sustratos, dando una serie de productos finales en el organismo, podamos nosotros, por ejemplo, mover el movimiento muscular, y etcétera, ¿no? Aquí vamos a apreciar algo interesante, que el metabolismo también utiliza diferentes etapas de transición para poder llegar a etapas intermediarias, pero que en algún momento estas tienen que ser revertidas para nuevamente formar, como estamos viendo acá, un sustrato A, ¿no?, y estas nuevamente poder servir nuevamente en otro ciclo para otro tipo de funciones, ¿no? Entonces las reacciones van de izquierda a derecha, pero también pueden ser de derecha hacia izquierda, ¿no? Entonces las reacciones metabólicas se caracterizan que no solamente son directas, sino también son
reversibles. Aquí ya vemos tanto los aspectos más resaltantes de algunos de estos tipos de mecanismos. Hay algunos mecanismos donde sustratos, como estamos viendo acá, el sustrato A, en su paso a un metabolito B o un compuesto intermedio B, y posteriormente de B a C, lo puede hacer en etapas en forma de cascada. ¿Cómo es esto? Veamos. Ustedes ven ahorita la reacción de su conversión del sustrato a un metabolito B. Esta cascada de la conversión de A a B requiere de muy alta energía. Por lo tanto, este mecanismo no puede retroceder, ¿no?, de B hacia A, porque este gasto de energía no puede ser recuperado ni puede ser captado de otro tipo de situación metabólica adjunta, ya que es como ir contra la corriente de una cascada, ¿no? Y eso sería casi imposible. Pero sí, del componente B puede pasar a un producto C de forma mucho más sencilla. Otro es el traspaso de otro tipo de mecanismo. Es obvio que nuestro organismo tiene que tener control. Imagínense si no tuviese control. Todo el mundo se dispara y sería una confusión tremenda. Y habría un desequilibrio. Entonces, en este caso, si nosotros apreciamos el sustrato A pasa a B y de B a C y llega a un punto donde el producto C ya ha colmado los requerimientos que el organismo necesita. Y este requerimiento ya es satisfecho y por lo tanto las enzimas tienen la capacidad de controlar. Es como una llave que, como estamos viendo ahorita, que cierra la llave poco a poco y ya no permite más el ingreso de determinado tipo de sustrato, evitando la alteración de la función metabólica. Es obvio que uno de los órganos más importantes de los organismos en los seres vivientes es el cerebro, y el cerebro requiere de mucha cantidad de energía que está basada en la forma de glucosa para que pueda administrar toda la gama de reacciones que se en el organismo. ¿Y quién se encarga de darle toda esta disposición? Es precisamente nuestro hígado. Nuestro hígado puede o tiene la capacidad de utilizar varios tipos de componentes orgánicos, ¿no?, ya sean componentes polisacáridos, puede utilizar grasa, puede utilizar proteínas para fabricar azúcar. Y eso lo vamos a ver ya posteriormente. Bien, en el transcurso de este trabajo que estamos viendo, hay preguntas que están en este tutorial que ustedes tendrán que resolver en su cuaderno de trabajo. Bien, lo que nos interesa ahora es los 6 tipos principales de reacciones que participan en este mecanismo celular o el metabolismo a través de la participación de enzimas. Una de ellas que es muy importante y al momento lo vimos son las enzimas que se denominan las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas, como su nombre mismo menciona, tienen la capacidad de transferir electrones de un componente y ser pasadas a un aceptor que recibe estos electrones, de tal forma que estos se convierten ahora en aspectos reducidos. Eso lo vemos aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el componente A está en forma reducida, el componente B está en forma oxidada, y con la interacción de la oxidorreductasa, ahora vemos que el componente A ha donado estos electrones al componente B, provocando su reducción, mientras que el componente A ha sufrido una oxidación. Otro tipo de trabajo es el de transferencia de grupos. Un caso típico que, por ejemplo, vemos en la glucólisis es el de cuando la glucosa, ¿no?, recibe un grupo fosfato del ATP. ¿no? Acá vemos que el ATP es el adenosín trifosfato, 3 grupos fosfatos, ¿no? Aquí vemos en rojo que este grupo fosfato es transferido
a la glucosa en posición 6, ¿no? Denominándose ahora la glucosa 6-fosfato, ¿no? Y el ATP ahora queda simple como una molécula de ADP, adenosin difosfato. Un tercer grupo de reacción son las conocidas como las de hidrólisis. Por ejemplo, aquí tenemos un triacilglicerol que en su acción hidrolítica, ¿no? descompone una parte de su cadena liberando un grupo carboxilo, y este triacilglicerol ya no es un triacilglicerol, sino es un 2,3 diacilglicerol, ¿no? y liberando parte de un ácido graso. Otro tipo de reacciones son las que se conocen como las de escisión. Las de escisión implican que tiene que haber un corte, ¿no? O sea, tenemos acá, por ejemplo, la molécula de la fructosa que tiene 6 carbonos, y en la posición 1 y en la posición 6 hay grupos fosfato. La aldolasa en este caso está trabajando como un elemento cortante. Vamos a ver acá, es como si fuese una tijera, ¿no? Donde una molécula grande es cortada en pedazos, ¿no? que le permiten dar otro tipo de uso a estas nuevas moléculas, ¿no? Por eso que acá el rompimiento, ¿no? la escisión, o sea, el corte de esta fructosa, da como consecuencia la formación de hidroxiacetona fosfato y un nuevo componente que es el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Si ustedes ven, es como si hubiese sido cortado a la mitad. Una quinta reacción ya son las de isomerización o reordenamiento. Ustedes apreciarán que aquí hay 3 carbonos en el lado izquierdo, correspondientes a un gliceraldehído. Este gliceraldehído, a través de una enzima que se llama la isomerasa, reordena, ¿no? esta cadena corta, ¿no? pasando, por ejemplo, de un grupo como es el grupo CHO, que es un aldehído, convierte ahora una nueva molécula de hidroxiacetona en un grupo cetónico, ¿no? Y esta transformación, si ustedes observan, ¿no? aparentemente mantiene una estructura, pero en base a los 3 carbonos que están en la columna vertebral de esta estructura, lo cual conlleva a que se mantiene en cierta manera una misma estructura, pero de forma reordenada. Finalmente ya tenemos unas reacciones donde hay formación de enlaces. La formación de enlaces implica, por ejemplo, si ustedes ven acá, tenemos un grupo cetónico, la integración de un carbono más, o sea, el enlace de un carbono más a estos pequeños 2 átomos, hace que estos 2 enlaces se rompan, dando lugar a un enlace simple con la formación de un producto como un alcohol, ¿no? Eso es una situación que también se presenta comúnmente en las reacciones metabólicas.